Entérate. Acontecer electoral a la semana. Hola, bienvenidos a Entérate este lunes 12 de febrero del año 2018. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre los invito a quedarse con nosotros en un breve recorrido por las actividades del INE durante la semana. Esta semana que fue la última de precampañas, y es que ayer, domingo 11 de febrero, finalizaron las precampañas federales. De esto hablaremos más adelante. Por ahora, saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Me da mucho gusto que nos acompañen una vez más para conocer la información más relevante del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral federal 2017-2018. A continuación, estas son las noticias. Finaliza periodo de precampañas. Aspirantes independientes a candidaturas a la presidencia continúan con la recolección de firmas de apoyo ciudadano. En el marco de las elecciones 2018, el INE y Facebook México colaborarán para promover participación ciudadana y combatir noticias falsas. Preliminarmente, 39 aspirantes independientes a diputaciones federales alcanzaron el umbral de firmas y presentaron informes de ingresos y gastos. Con ello, cumplieron con parte de los requisitos para solicitar el registro de sus candidaturas. Al participar en la 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, el consejero presidente del INE destacó la importancia de fomentar y contribuir a la emisión de un voto informado. 43.359 mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero han solicitado su inscripción a la lista nominal para emitir su voto en las próximas elecciones. Fernando Escalante imparte la conferencia estacional de invierno Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre neoliberalismo y democracia. Imparte INE taller a medios para fomentar una cobertura libre de discriminación. La semana pasada, el INE y Facebook México firmaron un convenio para promover la participación ciudadana en las elecciones del próximo 1 de julio. A través de esta colaboración se capacitará a funcionarias y funcionarios del INE sobre el funcionamiento de esta red social y las mejores prácticas para la comunicación política en la plataforma. Se transmitirán los debates presidenciales a través de Facebook Live y se activarán productos cívicos como un megáfono electoral que invitará a salir a votar, así como un botón de elector con datos sobre el proceso electoral y la localización de casillas. El INE y Facebook además colaborarán para identificar y combatir noticias falsas. Escuchamos al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Para generar información bajo una premisa, por un lado la identificación de noticias falsas y por el otro lado la convicción compartida entre Facebook y el Instituto Nacional Electoral de que la mejor manera de combatir a las así llamadas fake news es generar información cierta, precisa, validable y objetiva. Y como ya lo adelantábamos al inicio, ayer domingo 11 de febrero finalizaron las precampañas del proceso electoral federal 2017-2018, periodo de 60 días en el que los partidos políticos, de acuerdo con sus estatutos, tuvieron la oportunidad de realizar sus procesos internos para definir a sus candidatas y candidatos. Ahora, en el periodo conocido como intercampaña, que corre desde hoy y hasta un día antes del inicio de las campañas, es decir, el 29 de marzo, no pueden realizarse llamados expresos a favor o en contra de partido, candidatura o coalición alguna, además de que en los spots de radio y televisión de los partidos debe darse a conocer información genérica. Cabe destacar que el INE se encuentra en el proceso de fiscalización de las precampañas tanto federales como locales. La ley establece que si una o un precandidato no entrega su informe de ingresos y gastos, será sancionado o en su caso, no será registrado como candidato. Y si es que rebasa el tope de gastos, será sancionado con la cancelación de su registro o en su caso, con la pérdida de la candidatura que obtenga. La Comisión de Fiscalización del INE aprobó el martes pasado los dictámenes de la fiscalización a los informes de ingresos y gastos de las y los aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones federales. En total, en el Sistema Integral de Fiscalización se registraron 185 aspirantes, los cuales durante los 67 días de recolección de apoyo ciudadano informaron de 3.73 millones de pesos de ingresos y de 2.58 millones de pesos de gastos. El 26
6 de diciembre de 2017 fue la fecha límite para la entrega de los informes. Del total de aspirantes, 78 presentaron sus reportes. Sin embargo, de ellos, 39 no consiguieron el número de firmas requeridas por la ley. Así, solo 39 aspirantes alcanzaron el umbral de firmas requeridas y presentaron informes, cumpliendo con parte de los requisitos para solicitar el registro de su candidatura al INE, quien se pronunciará el 29 de marzo. La comisión informó que se prevén sanciones por más de 1.4 millones de pesos por no reportar gastos e ingreso, no comprobar operaciones, registrar información de manera extemporánea en el Sistema Integral de Fiscalización, entre otras. Los proyectos de dictámenes y las resoluciones de la fiscalización serán analizados por el Consejo General del INE el próximo 14 de febrero. Y a casi una semana de que finalice el periodo de recolección de apoyo ciudadano para las y los aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia, con corte al domingo 11 de febrero, el INE recibió 6.548.056 firmas por parte de estos aspirantes. Jaime Rodríguez ha presentado el mayor número de firmas con 1.924.886. Le sigue Armando Ríos Peter con 1.486.871 y Margarita Zavala con 1.440.091. Al participar en la inauguración de la 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que de cara a las elecciones del próximo 1 de julio, la autoridad electoral ha tomado medidas para combatir la desinformación y generar certeza e información de calidad para contribuir así a un voto informado. Entre estas acciones se encuentran la renovación del formato de los debates presidenciales. No solamente estamos buscando formatos mucho más ágiles, menos acartonados, sino también formatos, retomando en esto las mejores experiencias comparadas que permitan precisamente generar más información a las y los ciudadanos de quienes están disputando su voto. Dio a conocer que además del convenio que ya fue firmado con Facebook México, próximamente el INE suscribirá convenios con Google y Twitter y señaló que ante el próximo inicio de las campañas, los actores políticos deben presentar sus diagnósticos y propuestas para contribuir a que la ciudadanía emita un voto informado. Y como parte del ciclo de conferencias estacionales organizado por el INE, el catedrático del Colegio de México, Fernando Escalante, ofreció en la sede del instituto la conferencia de invierno Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre neoliberalismo y democracia, en la que realizó un análisis histórico de la relación entre el liberalismo y el desarrollo democrático en el mundo. Además, reflexionó sobre el papel que juega el neoliberalismo en las desigualdades sociales y subrayó que el liberalismo y la democracia responden a dos preguntas de derecho público distintas. Para la democracia, para la tradición democrática, el problema es quién gobierna, quién debe gobernar. Y la respuesta es debe gobernar el pueblo. Esa es la tradición democrática. Mientras que para el liberalismo el problema son los límites del poder. Quien quiera que sea que detente ese poder. Es decir, son dos cosas distintas. Por supuesto, siempre será necesario responder a las dos. Responder a la pregunta de quién debe mandar y con qué límites. Pero la posibilidad de conflicto entre las dos ideas es bastante clara. El doctor Escalante dijo que la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas es uno de los resultados más graves del programa neoliberal. Es absolutamente deliberado, pero es seguramente el mayor daño que el programa neoliberal ha hecho porque es muy duradero. Vivimos una cultura que sistemáticamente desconfía de lo público. La próxima conferencia estacional será impartida por el doctor Aníbal Pérez Liñán el 9 de abril con el título ¿Puede sobrevivir nuestra democracia? Liderazgo y agencia política en América Latina. En otra información, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos residentes en el extranjero dio a conocer que con corte al 31 de enero, 43.359 connacionales solicitaron su registro para votar en las elecciones de este año, de las cuales 28.213 han sido validadas. Escuchamos al consejero Enrique Andrade. Hasta ahorita van dadas por buenas poco más de 28,000, pero desde luego se está revisando el universo de los 43,000. Y por otro lado señalar que todavía estamos en tiempo de aquí hasta el 31 de marzo para que se realicen estas solicitudes de registro de voto. Respecto al presunto registro irregular de mexicanos residentes en Rusia, el consejero Murayama destacó que de las más de 43,000 solicitudes recibidas por el INE, solo 21 provienen de Rusia. Esto quiere decir que representan el 0.04%. Es decir, que de cada 10,000
4 vienen de Rusia. Ese es el nivel de impacto que están teniendo estas solicitudes, que son legítimas, porque en Rusia también viven mexicanos. El informe revela que el mayor número de registros procedentes provienen de Estados Unidos con 26.309, Canadá con 523, Alemania con 212 y España con 210. El 6 y el 9 de febrero, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE llevaron a cabo el taller para medios de comunicación hacia una cobertura libre de discriminación, en la cual la consejera electoral Dania Rabel aseguró que la libertad de expresión es un derecho indispensable para la democracia. Sin ella, dijo, no existiría un voto libre e informado. Es innegable que la libertad de expresión, que contiene el derecho a la información y el derecho de acceso a la información, es indispensable para una democracia, porque sin esta no vamos a tener un voto libre e informado. Destacó que el INE es una institución que reconoce la importancia de la libertad de expresión, pues a partir de ella es posible el intercambio y la confrontación de ideas para que la ciudadanía tenga información y opciones plurales de manera incluyente. Por su parte, la consejera Beatriz Zavala aseguró que la lucha por la igualdad sustantiva implica un cambio cultural donde los medios de comunicación son actores estratégicos. La lucha por la igualdad sustantiva implica un cambio cultural, un cambio que nos va a llevar mucho tiempo. Ante este cambio, los medios de comunicación y los partidos políticos son actores estratégicos para modificar nuestras concepciones sobre el género y la no discriminación. Las y los aspirantes a ocupar la presidencia del organismo público local de Tamaulipas y un cargo como consejera o consejero electoral del organismo público local de Veracruz, que resultaron idóneos para pasar a la quinta y última etapa del proceso de selección y designación que actualmente conduce el INE, serán valorados y entrevistados por las y los consejeros del instituto este martes 13 de febrero. Se trata de 12 aspirantes en Tamaulipas y 10 en Veracruz, que serán entrevistados en 3 grupos. De acuerdo con la convocatoria, las designaciones deberán realizarse a más tardar el 19 de febrero. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con el acompañamiento de la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzaron la convocatoria dirigida a las organizaciones nacionales de la sociedad civil que desarrollan actividades de observación electoral en el marco del proceso electoral 2017-2018, interesadas en recibir apoyo técnico y financiero a través del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2018. Hasta el 2 de marzo, las organizaciones interesadas podrán presentar sus respectivos proyectos ante la representación de Naciones Unidas en México. El INE dio a conocer los resultados del primer concurso nacional de tesis, comunicación política y medios de comunicación en los procesos electorales, el cual convocó a estudiantes e investigadores de licenciatura, maestría y doctorado, mexicanos o extranjeros, a presentar sus trabajos de tesis o tesina, apoyados en el uso y análisis de la base de datos del monitoreo de noticiarios en el proceso electoral federal 2014-2015 realizado por la UNAM. El primer lugar en la categoría maestría fue para Irving Jesús Antonio López por su trabajo La parcialidad de la comunicación política en los programas de noticias y su impacto en los votos en las elecciones del 2015. Además, la tesis de Yuliska Circei Bautista, titulada La modernización política en México desde la perspectiva de sus actores, obtuvo un reconocimiento. Cabe destacar que el jurado calificador declaró desiertas las categorías de licenciatura y doctorado. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las modificaciones que realizó el INE al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, a través de las cuales fueron regulados los plazos para la resolución, valoración de pruebas, supletoriedad y procedencia de este tipo de procedimientos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INAI suscribieron un convenio para fortalecer la cultura de la legalidad y transparencia a través de cursos de capacitación entre los integrantes de ambas instituciones y la edición de obras conjuntas, el intercambio de estrategias de avanzada y mejores prácticas en la materia y la conformación de un comité de seguimiento integrado por 3 representantes del tribunal y 3 del INAI. La FEPADE y los responsables de procurar justicia electoral en las entidades del país llevaron a cabo la Reunión Nacional de Justicia Penal Electoral con el objetivo de instrumentar acciones para prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales.
Cabe destacar que son 19 entidades federativas las que cuentan con una fiscalía especializada en delitos electorales. Además, la FEPADE y el gobierno de Sonora firmaron convenios de colaboración de un programa de trabajo y de blindaje electoral. El titular de la Fiscalía, Héctor Díaz Santana, destacó que la suma del trabajo, capacidades y recursos de las instituciones permitirá elecciones claras, confiables y en paz social a las que tiene derecho la ciudadanía. Al dictar la conferencia magistral 3 lustros de la protección de datos personales en México, en Aguascalientes, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, señaló que ante las irregularidades detectadas por el INE en la recolección de firmas por parte de aspirantes independientes, el INAI se mantiene pendiente para iniciar, en aquellos casos donde se haya vulnerado la protección de los datos personales, los procedimientos correspondientes. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo lunes para conocer la información más relevante del quehacer del Instituto Nacional Electoral. Los invitamos a visitar centralelectoral.ine.mx y, por supuesto, el canal del INE en YouTube, INE TV. Gracias, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Central Electoral.